Hola a todos y a todas, soy Beatriz Bruce, docente de la Universidad Nacional de Jujuy y quiero darles la bienvenida a esta segunda cohorte de la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación. El hecho que estemos transitando una segunda corte nos pone en evidencia que todavía este pensamiento despierta mucha avidez, lo cual siempre es una satisfacción. El tema, la lección que estará a mi cargo, se titula La conmoción ético-política como nutriente del filosofar liberacionista. Antes de darle algunas especificaciones sobre cómo he pensado esta temática y la bibliografía de apoyo, cómo está organizada, me gustaría hacer una brevísima mención a esta escuela filosófica tan importante y tan nuestra americana. La filosofía de la liberación nace en Argentina a fines de la década del 60 del siglo XX, nutrida por otros núcleos de pensamiento teórico como pueden ser la teología de la liberación, la teoría económica de la dependencia, y sobre todo porque se había ya empezado a conformar una fuerte tendencia en la América nuestra, como decía José Martín, de pensar con categorías propias la realidad latinoamericana. En una palabra, o diciéndolo utilizando títulos de la diplomatura que en este momento ustedes están cursando, había entrado como mucha preocupación por el combate contra el eurocentrismo epistémico y descolonizar el saber propio de América Latina. Si bien es cierto, nunca se conformó en una tendencia hegemónica en los centros académicos, hay que decir que desde ya hace 50 años esta posición teórica sigue discutiendo, sigue modificándose, avanzando, pero sobre todo sigue escuchando los reclamos de aquellos sectores del pueblo que padecen en carne propia la injusticia. Me refiero, digamos, a los sectores oprimidos, a las mujeres víctimas del machismo y de la explotación, a una juventud despreciada en un mundo del trabajo que cada vez requiere menos el ingreso de dichos jóvenes, a una infancia privada de niñez que se ve obligada a introducirse en las penurias, digamos, del mundo adulto desde muy temprana, privada, digamos, de sus posibilidades de juego. La pervivencia aún hoy de estas condiciones en nuestro territorio hacen que una filosofía liberacionista no sea una discusión meramente académica, sino que efectivamente trabaje para la modificación de estas condiciones. Así lo pensaron desde sus inicios aquellos que allá a fines de la década del 60 se juntaban en San Miguel, provincia de Buenos Aires. El tema es que la filosofía de la liberación no se agota con el sentir conjuntamente las injusticias del mundo, sino también en plantear una propuesta, un proyecto esperanzador, promesante, que pueda permitir modificar dichas condiciones. El punto que a mí me toca desarrollar tiene que ver, digamos, con la primacía que otorga la filosofía de la liberación al problema ético frente a la centralidad de la problemática ontológica que se daba en la filosofía instituida, ¿no? como normalizada, para usar las palabras de Romero. La filosofía de la liberación frente, digamos, a un campo filosófico bastante hegemónico, heredero directo de las categorías de la modernidad europea,
había planteado un conjunto de dicotomías. Una era esta, digamos, la oposición de la ética como filosofía primera frente a la ontología o a la metafísica. Otras podían ser la destitución de un sujeto erigido como soberano para dar prioridad siempre a la alteridad, a la primacía del otro. Y de paso, limpiar toda esa situación de dominio, sobre todo de dominio epistémico, que se atribuía al sujeto para priorizar la vulnerabilidad, la obediencia al otro. Así que esta primacía, digamos, del campo ético está dada además porque el requerimiento primigenio, originario en el campo de la filosofía de la liberación es el poder sentir la injusticia, es decir, el tener compasión, es decir, sentir con el otro, no compasión como compadecernos de algo, sino como el sentir conjunto con los otros. El primer punto que yo desarrollo en el trabajo tiene que ver con este aspecto, es decir, esta posibilidad de conmovernos ante las situaciones de injusticias, no solamente pasadas o presentes, sino también, digamos, las que se perfilan que van a suceder. El segundo apartado en que estructuré, digamos, el trabajo que les presento tiene que ver con la posibilidad de rebelión ante ese sentimiento. Es decir, una vez que uno percibe el conjunto de condiciones inadecuadas, inapropiadas para un número muy importante de sujetos, de otros, poder rebelarse ante ellas. Y el tercer apartado tiene que ver con algún tipo de especulación, propuesta, teórico-práctica respecto a las formas para reparar dichas injusticias. No es suficiente el quejarse, el darse cuenta de las situaciones de opresión o de vulnerabilidad con que están los sujetos en el mundo, sino que hay que poder establecer un conjunto de categorías que permitan reparar esa situación. La filosofía de la liberación, si bien es cierto, es un movimiento heterogéneo, desde su inicio tiene, digamos, estos dos componentes. Por un lado, digamos, el poder, digamos, compartir, sentir, conmoverse ante las situaciones de opresión, pero por otro lado, poder establecer algún elemento que permita perfilar un futuro esperanzador y promesante para el conjunto del pueblo oprimido. Junto con el trabajo, la propuesta que les hago para compartir estos temas y aprender conjuntamente, les propongo dos bibliografías, dos textos, digamos, de apoyo teórico. Los dos son de Silvana Rabinovich, una gran filósofa, hizo su tesis doctoral con Enrique Dussel. Uno de los textos es prácticamente un texto definitorio de un concepto central para la filosofía de la liberación en el campo ético, que es el concepto de heteronomía. ¿Por qué? Porque frente a aquellas posiciones que priorizan, digamos, la autonomía del sujeto, la filosofía de la liberación, y esto en herencia de un filósofo lituano que se llamaba Emanuel Levinas, acepta que desde el punto de vista ético lo primordial es la escucha, la atención al otro. Es decir, el concepto de heteronomía remite a esta situación, digamos, de una ética centrada sobre la atención a la alteridad, la escucha. Y el otro texto
también girando sobre las mismas cuestiones, pero hace más bien un desarrollo que tiene que ver con implementaciones prácticas incluso en la posibilidad de esta ética heterónoma o esta visión liberacionista de, de las calamidades del mundo. Desde ya es una bibliografía sugerida que me parece que puede ayudarlos en armar algunos nudos centrales en este campo, digamos, de la filosofía de la liberación, pero no es excluyente de cualquier otro texto o bibliografía que ustedes pueden trabajar. Bueno, esto era una presentación nada más que para invitarlos a un trabajo conjunto. Ya tendremos ocasión en algunos encuentros de intercambio de vernos personalmente, pero en verdad quiero manifestarles que, como decía Derrida, en un mundo donde prima la injusticia está prohibida el reposo a cualquier forma de buena conciencia. Y creo que, bueno, somos muchos los que estamos preocupados, discutiendo, intercambiando, resolviendo, equivocándonos, pero tratando de dar respuesta y no quedarnos impávidos ante esta situación. Lamento que el video sea tan precario, pero en verdad esto no es lo mío y preferiría en todo caso un intercambio cara a cara sin mediar el aparato, el artefacto por medio. Bueno, les mando un saludo muy grande, un abrazo muy cálido y bueno, pronto nos estaremos cruzando en algún evento. Muchas gracias.